Bien, muchachos, bienvenidos entonces a esta clase correspondiente al día lunes de la semana 10. Varios anuncios importantes antes de iniciar la actividad o la clase de hoy. Número uno, recuerden que este día viernes no tenemos clases, ¿ok? De hecho, se lo coloqué en el anuncio módulo 7, pero recuerden que este viernes no tenemos clase. Dos, las notas del preparcial 2 aún no están listas, por lo cual esta noche no podremos tener la revisión. Entonces, a medida que vaya terminando de corregir las tres secciones, les voy a ir publicando por módulo 7 cuando ya la tengan disponible. Y la revisión será asíncrona. Es decir, ustedes van a tener desde un tiempo determinado la revisión disponible por acá por la página de Geáreas Prepas para poderla ver desde el momento que yo les diga, ¿no? Que les coloque el anuncio por módulo 7. Ingresan acá a Preparcial 2 y allí van a poder ver entonces su preparcial, la revisión de su preparcial. Esa revisión va a estar por un lapso no mayor a 24 horas. Entonces es importante que cuando ustedes reciban el anuncio por módulo 7 indicando que ya las notas están listas y la revisión ya está disponible, entonces sepan que, de hecho ahí le voy a colocar hasta la hora límite que va a estar la revisión disponible, pero sepan que lo más recomendable es entrar a la actividad, ver la revisión y cualquier pregunta, entonces hacerle un capture y mandarle un correo con la consulta. O no hace falta el capture, solamente con el correo indicándome cuál pregunta es y cuál es la consulta. Entonces, con ese correo podemos trabajar la revisión. Lo que sí es que, por supuesto, que los correos yo los voy a estar recibiendo desde el momento que está la revisión activa hasta el momento que la revisión finaliza. ¿Ok? Ejemplo, si la revisión, por lo menos para una sección, comienza mañana, martes, a las 6 de la mañana y dice que a las 6 de la tarde finaliza, entonces el lapso en el cual yo voy a estar recibiendo correos y respondiendo correos de la revisión va a ser ese mismo, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces, bueno, para que tengan en cuenta eso. Eso como un segundo punto importante que les quería anunciar antes de iniciar. Y un tercer punto importante, que es que sabemos que ustedes, yo les he comentado que para esta semana yo tenía planificado realizar una actividad continua grupal con ustedes. Estuve trabajando en ello, sin embargo, a medida que trabajaba la actividad continua y la aplicación, le vamos a dar mayor uso en la parte de integrales, que es la parte del tercer parcial. Por lo cual, decidí dejar esa actividad ya para la semana 11 o tal vez semana 12. Ok, ya sería entonces para enero. Se mantiene el mismo formato, va a ser una actividad grupal. Vamos a trabajar por la aplicación máxima, que yo les he comentado. Vayan descargando y vayan más o menos familiarizándose en la plataforma, pero quedará para enero, ¿ok? Para semana 12, lo más probable. Tomen en cuenta eso, que le vamos a dar mucho más utilidad para la parte de integrales. Y también que, bueno, que ya esta semana, ya ustedes, la mayoría, las dos secciones de tres, presentan esta semana el segundo parcial y ya no le veía como mucha utilidad hacer una actividad grupal para martes, miércoles y jueves, que es lo que nos queda. Entonces, también ustedes están full con otras materias. Me comentaron por allí que presentan todas sus materias esta semana. Entonces, creo que era muy, muy forzado colocarles esa actividad grupal, que también tienen que reunirse con sus compañeros y hacer conferencias, hacer el trabajo. Entonces, creo que era muy eh, complicado, muy cuesta arriba para colocarlo esta semana, por lo cual decidí posponer esa actividad que se les digo va a estar, ¿ok? Para enero. Mismo formato, grupal, por máxima, para, para semana 12 es lo más probable que esté planificada esa actividad.
Y bueno, muchachos, más nada, lo último que me queda antes de iniciar la clase es decirles que, bueno, esta es nuestra última clase de diciembre. Vamos a trabajar el último tema de esta asignatura correspondiente a la parte de integración. Les adelanto que es el tema favorito eh, mío, tanto cuando vi la materia y a lo largo que he dado la preparadoría, eso se ha afianzado en mí y es uno de los temas que más me gusta explicar. Entonces, bueno, creo que también lo bueno es que vamos a tener unas 2 semanas de descanso, en la cual, bueno, en enero volvemos a retomar con toda la energía este tema. Entonces, chévere. Y nada, nos veríamos entonces en nuestra próxima clase, ya sería para enero. Ok, yo les avisaría como siempre, ese primer lunes, que es el lunes 4 de enero, les mandaría un anuncio por módulo 7 y con las coordenadas de la conferencia y avisándoles que ya todo el material está publicado. Ok. Entonces, bueno, muchachos, sin más, hoy en la tarde les publiqué acá en Áreas Prepas ya el contenido de la semana 10. Hoy vamos a trabajar este PDF, clase 8, la integral indefinida, métodos de integración, cambio de variable. Y les quedaría a ustedes acá esta sección del libro 15.1, antiderivada. Ok, yo les recomiendo, por favor, si no pueden hacerlo en esta semana, porque yo sé que están todavía con el segundo parcial, bueno, la semana que viene tal vez, o la otra, o uno de estos fines de semana, por favor sí les recomiendo que hagan lectura de esta sección del capítulo 15, 15.1, antiderivadas. De tal forma que, bueno, que no se vayan atrasando en el contenido y ya para la semana 11 vendrán otras secciones del libro, entonces para que no se les para que no se les vaya acumulando el material. Es un capítulo, una sección muy corta, por lo cual no les va a llevar mucho tiempo en leerla, en estudiarla, y les aconsejo hacer también los ejercicios que están por allí planteados. Como les digo, si no lo pueden hacer esta semana, porque sé que están full con cálculo, porque presentan esta semana, bueno, sí se les recomendaría que lo hagan el fin de semana o entre estas 2 semanas que tenemos de vacaciones decembrinas. Entonces, bueno, iniciamos con el primer PDF, clase 8, la integral indefinida, método de integración, cambio de variable. A medida que voy explicando, muchachos, recuerden, cualquier consulta, levanten la mano por acá por Zoom para yo poderles habilitar el micrófono, ¿ok? Estoy pendiente de cualquiera de ustedes que alce la manito por acá. Igualmente el chat también está activo. No sé si no he recibido ningún mensaje por el chat. No sé si es que no está habilitado. Si por favor pueden escribir algo por allí para saber que el chat está disponible. También estoy pendiente de eso. Bien, muchachos. Entonces, como les comentaba ahorita, comenzamos con el contenido de la tercera parte y última de nuestro curso de cálculo. Comenzamos, ¿ok? Con un primer estudio, que era el estudio de la derivada. Eso fue el contenido que evaluamos en el primer parcial. Luego, en el segundo parcial, a eso le sumamos el estudio de las derivadas, pero con funciones de 2 variables. Vimos entonces lo que son las derivadas parciales. Y ese fue nuestro contenido, o es nuestro contenido para el segundo parcial, que 2 secciones presentarán esta semana y creo que queda una sección para la primera semana de enero. Nuestro último bloque de la materia corresponde al tema de integrales, ¿ok? Al tema de integración. Entonces, fíjense, muchachos. Acá, con este esquema, más o menos, mi intención es explicarles la dinámica de lo que es una integral, cómo surge,
Y bueno, ¿cuál va a ser la utilidad que la vamos a ver en este momento? Justamente en este momento. A medida que pasan las semanas, le vamos a ir viendo otras utilidades, otras aplicaciones, pero sí quisiera que ahorita con este pequeño esquema, mi intención es hacerles llegar ese mensaje que es de dónde o cómo surge una integral. Fíjense, yo parto una función f de x, ¿verdad? Por ejemplo, esta función f de x, raíz cuadrada de x. Cuando yo derivo esta función raíz cuadrada de x, la derivada es 1 medio raíz de x en el denominador. Segundo ejemplo, la función f de x, que es logaritmo neperiano de x, cuando yo la derivo es 1 sobre x. Y otro ejemplo, 6x a la 5, que cuando lo derivo, eso me da 30x a la 4. Ya nosotros aprendimos el proceso de izquierda a derecha, que justamente es aquel proceso que llamamos derivada, derivación, de izquierda a derecha. Lo que vamos a aprender hoy es el proceso contrario, el proceso de derecha a izquierda. Es aquel proceso que podemos definir como el llegar de la derivada a la función original, a la función primitiva. Y ese proceso es justamente lo que le vamos a llamar integración. Aquel donde yo, partiendo de la derivada, llego a la función original. ¿Ok? Entonces, si yo parto de 30x a la 4 y lo integro, es llegar a 6x a la 5. Si yo parto de 1 sobre x y lo integro, es llegar al logaritmo neperiano de x. Si yo parto de 1 medio raíz cuadrada de x en el denominador y lo integro, entonces es llegar a raíz de x. Ese proceso, cuando yo les comento y lo integro, es justamente esto que está señalado acá. ¿Ok? Es cuando yo aplico la integral de f de x, entonces cuando llego a la función original. Entonces, creo que el mensaje de acá, primera vista, lo que nos queda es que ya yo aprendí a derivar, yo aprendí de llegar de la función a su derivada, pues lo que aprenderé hoy es el proceso contrario, llegar de su derivada a la función original. Y eso es justamente lo que hoy vamos a aprender, lo que conocemos como una integral indefinida y también le llamamos una antiderivada. Y creo que se entiende de mejor forma cuando le llamamos antiderivada. ¿Por qué? Bueno, porque el mismo nombre lo dice, ¿no? Llegar de la derivada a la función original. Por acá, en la parte de abajo de esta presentación, les presento lo que es una integral y las diferentes partes que componen esta integral. Comenzamos con el símbolo de integración, ¿ok? Que lo vemos por acá, el símbolo de integración. Tenemos f de x, que es, lo llamamos el integrando. La función que vamos a integrar es el integrando, en este caso f de x, que es la variable respecto a la cual se integra. Es muy importante, es fundamental esto de x acá, esta variable respecto a la cual se integra, porque nos indica a nosotros por cuál variable vamos a integrar. ¿Ok? Entonces, por eso es que ese dato es importantísimo, porque nos indica a nosotros, como les acabo de comentar, cuál variable vamos a integrar y cuál variable vamos a tomar como constante. Entonces, por eso que es de suma importancia. Por supuesto que, bueno, esto nos va a dar igual entonces la integral de la función. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta este momento, muchachos? ¿Podemos continuar? Los leo por el chat. Por ahora todo bien. Ok, seguimos entonces. Bien, así como vimos en aquel momento, las reglas básicas de derivadas, también las llamamos propiedades de derivadas,
Reglas básicas derivadas. Bueno, ahorita vamos a ver entonces las reglas básicas de integración. ¿Ok? Y es muy similar, se comporta de la misma forma como lo trabajamos en aquel momento. Si nos aprendíamos las reglas derivadas y yo practicaba mediante esas reglas derivadas diferentes tipos de ejercicios, yo aprendía a derivar. Acá es lo mismo. ¿Ok? Acá nos presentan unas reglas integrales y si yo practico y estudio haciendo diferentes ejercicios con estas diferentes reglas integrales, pues yo aprenderé a integrar. Por supuesto que con el paso del tiempo, de estas semanas de estudio, vamos a aprender diferentes métodos y diferentes formas, maneras de integrar, pero poco a poco. Como les comento, es como un arito de las cadenas que estamos viendo que se va a ir sumando poco a poco. Entonces, fíjense, cuando nos tenemos, la primera regla, ¿cuál es? La integral de una constante. ¿Ok? La integral de una constante es igual entonces a la constante multiplicada por x más c. Más c, que es una constante. Ok. Importantísimo que no se los comenté acá en la lámina anterior y es fundamental. Acá, fíjense, en la parte derecha de este esquema, tenemos una constante que está sumando, ¿correcto? Tenemos acá más constante, c. Es importante porque cuando estamos trabajando integrales indefinidas, ¿ok? Siempre a nuestro resultado de nuestra integral vamos a sumarle una constante. Siempre. Siempre porque estaremos trabajando con integrales indefinidas. Y por ser integrales indefinidas, como esta que vamos a ir trabajando en la clase del día de hoy, pues al resultado debemos sumarle siempre, siempre, siempre una constante. Más adelante, cuando estemos trabajando integrales definidas, el sumarle esa constante no hará falta. Eso lo vamos a trabajar más adelante. Por lo cual ustedes ven que en todas estas reglas, siempre al final está más C, más C. ¿Ok? Esa es la explicación de por qué en todas estas reglas ven que al final, o que finaliza con una constante, sumando una constante. Es por eso. Quiere decir entonces que si nosotros resolvemos una integral indefinida y no sumamos la constante en el resultado final, quiere decir que el resultado estaría incorrecto. Es importante el sumar la constante. Entonces explicamos la primera. La integral de una constante k de x es igual a la constante k por x. Estamos trabajando aquí, fíjense que esto es de x, quiere decir que la variable integral a integrar es x, por lo cual aquí sería k por x más constante. Dicho de otra forma, saca la constante que multiplica x más la constante de la integral. ¿Ok? Fíjense que si yo quiero entonces derivar esto que está acá, que les voy a encerrar en un rectángulo rojo, si yo derivo esto y lo tomo en cuenta como una función, la derivada de esta función es justamente k. Y bueno, es lo que tenemos acá en el integrando. ¿Ok? Es una manera de, bueno, de comprobar lo que anteriormente les acabo de decir, que la integral entonces es una antiderivada. Yo con la integral llego a la función original y si yo derivo la función original, entonces debería llegar a la función a integrar. Bien. Vamos con la segunda regla. Muy importante. Muy importante. La integral de una potencia. Tenemos acá dos opciones. La primera que es la número 2. Ok, acá la regla número 2 que dice, si la potencia es diferente a menos 1, si la potencia es diferente a menos 1, entonces el resultado de esta integral va a ser x a la n más 1 entre n más 1 más constante. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Al exponente de esta x le voy a sumar 1 y ese mismo número que va
a generarse en esa potencia, la voy a colocar en el denominador. ¿Ok? Fíjense, n más 1 como potencia y queda acá en el denominador n más 1 también. Más la constante. Pero si la potencia, ¿ok?, de esta función es menos 1, es igual a menos 1, entonces el resultado de esta integral va a ser 1 sobre x de x. Corrijo lo que le acabo de decir. Si el exponente, ¿ok?, si el exponente de esta potencia es menos 1, ¿sí? Entonces, como que si yo tengo aquí x a la menos 1 de x, y el decir x a la menos 1 de x, si le expreso en signo positivo, es, bueno, 1 sobre x de x. Paso la x, que tiene exponente negativo, lo paso al denominador con exponente positivo. ¿Ok? Y la integral de 1 sobre x de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más constante. ¿Ok? Corrijo allí lo que les quise decir hace un momento. ¿Ok? Lo que yo hice acá en este paso fue transformar si la potencia, si el exponente es menos 1, entonces yo puedo reexpresar esta función a integrar como 1 sobre x de x. Bien, que la integral de esta función es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más constante. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una función exponencial, perdón, una potencia, ¿ok?, que voy a integrar, pueden pasar dos cosas. Uno, que esa potencia sea diferente a menos 1. Si es diferente a menos 1, muchachos, lo que debo hacer entonces es que le sumo 1 al exponente y ese mismo numerito lo voy a colocar abajo en el denominador. Y sumo la constante en caso de esté trabajando con una integral indefinida, que es lo que vamos a trabajar por ahora. Pero también puede pasar que el exponente de esa potencia sea igual a menos 1. Si es igual a menos 1, en ese caso sería entonces igual a yo decir 1 sobre x de x, y en ese caso el resultado de esa integral sería el logaritmo neperiano de x, de valor absoluto de x más constante. Son las dos cosas que pueden pasar si estamos trabajando con una función, con una potencia, ¿ok? La cuarta regla se refiere a una función exponencial. ¿Ok? Fíjense entonces que en este caso una función exponencial, la integral va a ser igual a e a la ax más b entre a. ¿Quién es a? El número que acompaña a la x en mi función exponencial. Por supuesto, más las constantes. ¿Qué pasa? Si a es igual a 1 y b es igual a 0, entonces aquí tendría a igual a 1, b 0, tendría realmente e a la x. Tendría la integral de e a la x de x. Por supuesto que si nosotros sabíamos, manejamos que la derivada de la función e a la x es ella misma, y la vuelvo a derivar y sigue siendo ella misma, entonces, bueno, si quiero ver el proceso contrario, que es la integral, pues va a ser ella misma exactamente. Por lo cual, en el caso de que esta función exponencial a sea igual a 1 y b sea igual a 0, que es justamente como tener e a la x, pues la integral de esta función será ella misma más la constante. ¿Ok? Estas son las 5 reglas de integración, muchachos, que debemos de aprendernos ya desde este momento para continuar con la clase, y porque es fundamental. ¿Ok? Es como siempre les comento, bueno, esa sería la columna vertebral del tema de integración, parte en este punto. Aquí comienza
¿ok? La columna vertebral de la integración. Importantísimo. Por supuesto que tengo que saber derivar, porque es el proceso contrario. Si no sé derivar y veo esto primero, pues se me hace mucho más complicado. Entonces, importantísimo, tarea número 1, aprendernos estas 5 reglas básicas de integración. Importantísimo, ¿ok? Y como propiedades tenemos 2. Vamos a definir 2 propiedades de integración. La primera, si yo tengo una constante que multiplica una función, fíjense, si yo tengo aquí la integral de una constante que multiplica una función, yo puedo sacar la constante de mi integral o de mi integrando, ¿ok? Y concentrarme únicamente en integrar la función. Repito, si yo tengo la integral de una constante que multiplica una función, yo puedo entonces sacar la constante de mi integrando y concentrarme en integrar la función. ¿Ok? Créanme que es una propiedad muy útil para resolver integrales. Muy útil. Créanme que sí. Que tal vez cuando la veamos en aquel momento, una propiedad parecida a esta en derivadas, capaz no la vemos tan útil, pues aquí sí, es muy útil. Y la segunda propiedad es que si yo tengo una integral de una suma algebraica de funciones, pues yo puedo separar por tantas integrales, tenga como la suma algebraica de funciones. Fíjense, aquí yo tengo la integral de f de x más g de x menos h de x. Yo puedo separar esto en la integral de f de x más la integral de g de x menos la integral de h de x. También es una propiedad muy útil, ¿ok? Bien, entonces vamos a ver esto con la práctica, que es la mejor forma que podemos ir viendo el tema e ir asimilando el tema. Primer ejemplo, muchachos, tenemos acá entonces la integral de una función, ¿ok? Sería entonces 4 a la x más 5 sobre x menos x a la 3 sobre 3 de x. Vamos a, como estamos empezando este tema y estamos empezando a integrar, entonces lo más conveniente es trabajar paso por paso. Paso por paso. A medida que vamos avanzando en el estudio, que vamos practicando con ejercicio, entonces vamos a ir por sí solo, vamos a ir simplificando los pasos. Pero el comenzar a trabajar de forma simplificada no nos ayuda en nada. Por lo cual mi recomendación es, vamos a comenzar a trabajar las integrales paso por paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar propiedades de integración. Aquí lo primero que aplico es la propiedad número 2. Vamos a ver si puedo irles marcando. Vamos a aplicar aquí la propiedad número 2. ¿Qué me dice? Si tengo una suma algebraica de funciones, puedo separar, ¿ok? Por cuántas sumas o por cuántas funciones tenga allí en mi integrando. Entonces, bueno, aquí yo esto lo voy a señalar como la integral de 4 a la x de x más la integral de 5 sobre x de x menos la integral de x al cubo sobre 3 de x. Aplique la propiedad número 2. Me doy cuenta que en las 3 integrales tengo constantes. Por aquí tengo al 4, por aquí tengo al 5, por aquí tengo al 1/3. Entonces puedo sacar esa constante de mi integrando, ¿ok? Y allí aplicaría la propiedad número 1. Saco el 4, que multiplica entonces el integral. Saco el 5, que multiplica entonces el integral. Y saco el 1/3, ¿ok? Que bueno, es menos 1/3 por este menos que tenemos acá, que multiplica a la integral. ¿Ok? Bien. Ahora veo acá. Me concentro en las integrales. Tengo la integral de e a la x, la integral de una función exponencial, la integral de 1 sobre x, que vimos cuál era su resultado, ¿ok? ¿Se acuerdan que era cuando tenemos la integral de una potencia donde el exponente es igual a menos 1? Bueno, justamente esta que está acá. Porque aquí es como si yo tuviese aquí x a la menos 1, exactamente lo mismo.
Y aquí tengo x a la 3, x al cubo, que es una potencia. Cuando el exponente es diferente a menos 1. Entonces, aplicando las reglas de integración, ya sabemos que la integral de a la x es ella misma, por lo cual queda ella misma aquí, que multiplica a la constante, al constante 4, ¿no? A la constante 4 que ya habíamos sacado multiplicar la integral. Por supuesto que a esto le vamos a sumar una constante sub 1, ¿ok? Que sería la constante que surge cuando integramos e a la x de x. Más 5 que multiplica la integral de 1 sobre x de x. Y sabemos que la integral entonces, lo que vamos a aprender, que 1 sobre x de x es el logaritmo neperiano del valor absoluto de x. ¿Sí? Más una constante sub 2. Esta constante sub 2 resulta de la integración de 1 sobre x de x. Menos un tercio que multiplica a la integral de x al cubo. Y acá entonces decimos, tenemos que sumarle 1 al exponente y ese mismo número colocarlo acá abajo en el denominador. Y fíjense cómo sería x a la 3 más 1 en el exponente y colocamos en el denominador 3 más 1. ¿Ok? Y sumamos una constante sub 3 que resulta de la integral de x al cubo de x. Bueno, simplificamos un poco esta expresión. Con 4 a la x no hacemos nada. Con 5 logaritmo neperiano del valor absoluto de x tampoco hacemos nada. Pero, bueno, 3 más 1 es 4, tanto en el exponente, tanto en la potencia como en el denominador. Entonces aquí tendría yo realmente x a la 4 sobre 4. Multiplico entonces aquí este menos un tercio por el 1/4 x a la 4. Y tendría entonces 4 a la x más 5 logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos x a la 4 sobre 3 por 4, 12 más constante. Ustedes se preguntarán, ¿y qué pasó con la constante sub 1, constante sub 2 y constante sub 3? Yo puedo entonces definir que la constante, la c sub 1 más c sub 2 más c sub 3 es igual a c. Y haciendo esto, nos evitamos colocar en cada término una constante, sino que con esta última constante estaríamos entonces ya señalando la constante final, digamos, del ejercicio. No se me puede olvidar nunca el colocar esta constante en el resultado. Es importantísimo. Y lo que les comentaba hace un momento, si podemos integrar excelente y se nos olvida esta constante en este tipo de integrales, que es integrales indefinidas, el resultado está malo, muchachos. ¿Ok? Está malo. Entonces la constante en una integral indefinida es tan importante como el escribir límite cuando estudiamos el tema del límite. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? A ver. Ok, como segundo ejemplo, okay, lo vamos a hacer de la misma manera. Primero vamos a identificar las propiedades, vamos a hacer las propiedades paso por paso. Bien, tenemos entonces la integral acá de 3x a la 5 más 2x menos 5, todo esto dividido entre x al cubo de x, ¿no? Lo primero que vamos a hacer acá es simplificar esta expresión. ¿Ok? De hecho, yo pudiera acá haber planteado una línea previa, ¿no? Yo esto lo puedo transformar en la integral de 3x a la 5 entre x a la 3 de x más la integral de 2x entre x al cubo de x menos la integral de 5
de 5 entre x al cubo de x. Y estaría aplicando de nuevo la propiedad número 2. Haciendo esto, estoy aplicando la propiedad número 2, separando en 3 integrales. Lo otro que puedo hacer inmediatamente entonces sería simplificar este x a la 5 con x a la 3, ¿ok? Quedaría x al cuadrado, 3x al cuadrado, lo que tenemos acá, 3x al cuadrado. Tengo aquí x a la 3 en el denominador y tengo x en el numerador. Si yo este x a la 3 lo subo al numerador como x a la menos 3, entonces tengo allí una multiplicación de potencias de igual base. Sumo los exponentes y tengo aquí x a la 1 menos 3, x a la 1 por x a la 3. Sumo los exponentes. Vamos a plantearlo. Yo esto lo puedo expresar como la integral de 2x por x a la menos 3 de x. Entonces, como les comentaba ahorita, sería la multiplicación, el producto de dos potencias acá de igual base. ¿Qué hago con los exponentes? Los sumo algebraicamente. Tengo aquí menos 3 más 1 menos 2. 2x a la menos 2. Aquí está. 2x a la menos 2. Lo mismo hago con este 5 entre x al cubo. ¿Ok? Tengo acá x a la 3 en el denominador con exponente positivo. Lo puedo pasar al numerador con exponente negativo y queda menos 5x a la menos 3. ¿Ok? Bueno, sacando entonces las constantes, 3, en este caso 3 es una constante, en este caso 2 es una constante, en este caso 5 es una constante, y lo saco de la integral y me concentro en derivar en integrar entonces x al cuadrado. La integral de x al cuadrado es x a la 3 sobre 3. ¿Por qué? Porque si la potencia, si el exponente de esta potencia es 2, 2 más 1, 3, entre 3. Recuerden que siempre el número que vamos a colocar acá en el exponente debe coincidir con el número que vamos a colocar en el denominador. Este 2 sale como una constante y me concentro en integrar x a la menos 2. Entonces, x a la menos 2, el exponente es menos 2. Entonces, menos 2 más 1, menos 1 entre menos 1. ¿Ok? Esta sería la integral de x a la menos 2. X a la menos 1 entre menos 1. ¿Por qué? Porque el exponente lo que vamos a hacer es que le vamos a sumar 1. Y menos 2 más 1 es menos 1. Y este mismo número lo vamos a repetir en el denominador. Menos 1. Y aquí, fíjense, el 5 igual sale como una constante y nos concentramos en integrar x a la menos 3. Entonces, menos 3 más 1 es menos 2 entre menos 2. 3 entre 3 es 1, queda x al cubo. Vamos a borrar acá para que visualicen mejor. Les decía entonces, este 3 se simplifica con este 3 en el denominador, queda x al cubo. Tengo aquí, muchachos, fíjense, esta división, esta fracción, el denominador es negativo. El denominador es negativo, el numerador es positivo, más entre menos menos, menos por más da menos. Por eso que este signo que está acá es negativo. Y tengo aquí, muchachos, que era menos 1. Si quiero expresar esto en exponentes positivos, paso este x a la menos 1 al denominador como x a la 1. Aquí está, fíjense. 2 sobre x. Acá pasa lo mismo. Fíjense que aquí esta fracción, el numerador es positivo, el denominador es negativo,
más entre menos es menos, esta fracción termina siendo negativa y menos por menos más. Por eso que este signo es positivo. Perdón, este no. El anterior. Este que está acá. Por eso que este signo es positivo. Y aquí tendría entonces 5 medios, aquí lo ven, 5 medios, y x a la 2 en el denominador, porque lo tengo como x a la menos 2 en el numerador. Lo paso al denominador con signo positivo, y quería entonces x al cuadrado en el denominador. Más la constante c, que no la puedo olvidar. La constante c nace, recuerden, cuando estoy integrando. Y ya yo en esta tercera línea, ya yo estaba integrando, por lo cual fíjense aquí, no se me olvida la constante c. Por supuesto que cuando después que simplifico y paso los exponentes positivos, tampoco se me puede olvidar, mucho menos se me puede olvidar la constante c. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, con este ejercicio? ¿Se entendió? Fíjense acá un dato importante, ¿no? Vamos a borrar aquí algunas cosas que ya no nos sirven. Aquí, a ver. Fíjense. Vamos a partir de acá. Fíjense acá. Vamos a partir de esto que les voy a encerrar en color azul. De esta integral que está aquí. Fíjense. Ahí está. De esa integral. Integral de 2x sobre x al cubo de x. Y yo les acabo de explicar el procedimiento correcto que debe hacerse para este tipo de integrales. ¿Ok? Que es simplificar, llevar la x al numerador con exponente negativo en el caso que haga falta. Pero les comento esto porque, bueno, tiende a confundirse de la siguiente forma. Yo veo esto así y digo entonces, bueno, el 2 que está en el numerador lo saco como una constante, que eso es muy válido. Saco el 2 como una constante y me queda x sobre x al cubo de x. Hasta aquí vamos bien. Vamos muy bien. Luego simplifico las x. Tengo una x en el numerador. Tengo 3x en el denominador. Esto quedaría entonces 2 integral de 1 sobre x al cuadrado de x. Vamos bien. Hasta ahora vamos bien. ¿Dónde se presenta el error? Que como nosotros sabemos, ¿ok? Que una regla es la integral de 1 sobre x de x es igual al logaritmo neperiano del valor absoluto de x más constante, y nosotros nos aprendimos esta regla, y esto que está acá, que les acabo de comentar, se parece mucho a esta regla de integración, pues tendemos a equivocarnos diciendo que esto es igual a 2 que multiplica el logaritmo neperiano de valor absoluto de x al cuadrado más constante. Y esto, muchachos, es un error garrafal. Es un error garrafal. Por eso que se los comento, porque, bueno, uno tiende a confundirse y tal vez pudiera pensar hacer eso. Pues no, eso es un error que no podemos ni siquiera permitirnos en pensar eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la regla dice que la propiedad, esta que está acá, que le estoy cerrando en rojo, que da como resultado el logaritmo neperiano del valor absoluto de x, esto es igual, es así, se cumple, si y solo si el exponente de la x es igual a menos 1, como en este caso. Si yo esto lo expreso, subo la x al numerador, queda la integral
de x a la menos 1. Si esto es así, se cumple, como en efecto es así en esta propiedad. Pero en el ejemplo que les acabo de comentar, donde les pido por favor que estén muy pendientes y nunca se equivoquen con eso, fíjense que acá, muchachos, si yo subo este x al cuadrado, lo subo al numerador, queda como x a la menos 2. ¿Ok? Repito desde un momento porque creo que se me fue el audio. ¿Me escuchan ahora sí? Ok. Les decía, la propiedad de integración donde dar como resultado, da lugar a un logaritmo neperiano de valor absoluto de x, es aquella donde el exponente de esta potencia es igual, y la regla me lo dice así: si el exponente es igual a menos 1, pues el resultado va a ser logaritmo neperiano de valor absoluto de x. Si es igual a menos 1, igual, o sea, la regla es muy cerrada, te dice igual. Caso contrario, si es diferente a menos 1, entonces justamente como este que estamos trabajando acá, 1 sobre x al cuadrado. Si yo este x al cuadrado lo subo al numerador, quedaría como x a la menos 2. Y allí el exponente es diferente a menos 1. Y en ese caso, pues debo de aplicar la regla que aplicamos en este ejercicio, que es súmale 1 a la potencia y el mismo valor, súmale 1 al exponente, el mismo valor lo vas a colocar, lo vas a replicar como denominador. Entonces, ya saben, el pensar esto o el llegar a pensar esto está malo, ¿ok? ¿Cómo deberíamos plantear acá esto? Como lo planteamos hace un momento. Lo voy a pintar de color azul. Pues lo debo plantear de la siguiente manera. Bueno, este x es la 2 que está en el denominador, pasa al numerador como, esto quedaría entonces 2 integral de x a la menos 2 de x. ¿Y qué me dice esta regla? Esta regla me dice, pues súmale 1 al exponente y replica el valor en el denominador. Entonces eso quedaría 2 que multiplica x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Lo que es igual entonces a 2 que multiplica x. Menos 2 más 1 es menos 1 entre menos 1. ¿Ok? Por lo cual esto sería igual entonces a menos 2 entre x. Que es justamente lo que tenemos por acá. ¿Ok? ¿Se entendió, muchachos? Entonces les expliqué un error común que tiende a pasar en este tipo de ejercicios. Mosca, muy pendiente del exponente de esa potencia, muy pendiente. Si el exponente es igual a menos 1, sí y solo si es igual a menos 1, entonces da lugar a un logaritmo neperiano al valor absoluto de x. Si es diferente a menos 1, pues el procedimiento es este que está aquí. Este procedimiento, justamente que lo coloqué aquí en color azul. ¿Sí? ¿Se entendió, muchachos? Leo por el chat. Anthony dice que sí, los demás, Alejandro, Andrés, Aniangi, Anthony Lugo, Daniela Torres, David Abreu, Ninosco dice que sí, Edgar dice que sí, los demás. Ok, perfecto. Yo sé que estamos ahorita pensando en derivadas parciales porque es lo que vamos a presentar esta semana, pero sí, por favor, les pido la atención que me puedan brindar en esta presentación porque, oye, es muy importante que lo vayan asimilando. No es que ya van a aprender a integrar hoy, pero sí que asimilen el procedimiento y los tips que les voy dando a medida que vamos avanzando. ¿Ok?
Vamos a continuar entonces con la presentación. Ahora tenemos un tercer ejemplo. Fíjense. Tenemos la integral indefinida de x más 1 al cuadrado raíz de x de x. Por supuesto que en este caso, lo que debemos hacer para poder aplicar propiedades es, primero que nada, bueno, este producto notable, ese binomio al cuadrado que tenemos allí. Al hacer eso, tengo entonces x al cuadrado más 2x más 1, que multiplica a x a la 1 medio. X a la 1 medio es lo mismo que decir raíz cuadrada de x, solamente que lo llevé con un exponente fraccionario, ¿ok? Pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué lo hice? Bueno, para poder entonces multiplicar x al cuadrado por x a la 1 medio, ¿ok? Que sería x a la 5 medio. 2x por x a la 1 medio sería 2x a la 3 medio. Y 1 por x a la 1 medio sería x a la 1 medio. ¿De dónde surge este x a la 5 medio? Si yo multiplico x al cuadrado por x a la 1 medio, tengo una multiplicación de dos bases, de dos potencias, de base de, tengo una multiplicación de igual base, ¿no? De potencias de igual base. Es que leo acá sus comentarios y me distraigo. Sí, David, esta noche voy a tratar de publicar esta clase para que la tengan completica ya esta noche, ¿ok? Entonces, les decía, si yo tengo acá x al cuadrado por x a la 1 medio, estoy aplicando propiedad distributiva. Estoy multiplicando este x a la 1 medio por x al cuadrado. Este x a la 1 medio por 2x. Y este x a la 1 medio por 1. Propiedad distributiva. Por supuesto que tengo aquí entonces una multiplicación, ¿ok? De potencias de igual base. Entonces, ¿qué hago con los exponentes? Los sumo. 2 más 1 medio es lo que me da aquí 5 medios. 1 más 1 medio es lo que me da 3 medios. Y aquí por supuesto que 1 por x a la 1 medio es x a la 1 medio. Bueno, haciendo eso, ese es el procedimiento para entonces luego yo agarrar y puedo aplicar las propiedades para irlo viendo de mejor forma. Y lo voy a hacer acá al lado, para no hacerlo tan directo, muchachos. Vamos a primero aplicar las propiedades. Vamos a partir de acá y hagamos entonces, vamos a plantear la propiedad número 2, que me decía que podemos separar esto en tres integrales diferentes. Entonces voy a plantear esto como la integral de x a la 5 medio. Disculpen acá los garabatos. De x más la integral de 2x a la 3 medio de x más la integral de x a la 1 medio a la 1 medio de x. Ahí apliqué la propiedad número 2, que es la que me dice que puedo separar esa integral en tres integrales diferentes o independientes. La primera propiedad me dice que puedo sacar este 2 que está aquí como una constante. Entonces, bueno, puedo hacerlo también acá. La integral de x a la 5 medio de x más 2 que multiplica la integral de x a la 3 medio de x más, aquí sí no hay constante que sacar, queda entonces x a la 1 medio, perdón, x a la 1 medio de x. Entonces, ahora sí puedo ya integrar. Puedo decir entonces la integral de x a la 5 medio sería entonces x a la 5 medio más 1 entre 5 medio más 1. Es justamente lo que tenemos acá. X a la 7 medio entre 7 medios.
más 2 que multiplica la integral de x a la 3 medios. Entonces yo digo 3 medios más 1 entre 3 medios más 1. Lo que tenemos acá, 2x a la 5 medios entre 5 medios. Lo vemos acá. Y aquí sería la integral de x a la 1 medio. Sería entonces 1 medio más 1 entre 1 medio más 1, que es igual a decir x a la 3 medios entre 3 medios. Como ya estoy integrando, no se me puede olvidar mi constante. Recuerden, los que llegaron tarde, que toda integral indefinida, que es esta que estamos trabajando, donde no poseemos límites de integración, ¿ok? Entonces debemos sumar siempre una constante. La integral definida es la que vamos a ver más adelante como algo así. Integral de menos 2 a 1. Ejemplo, esto es una integral definida. En este caso no va a hacer falta sumar la constante porque lo que vamos a ver en esta oportunidad, en esta semana, se van a dar cuenta que por algo no sumamos la constante. En este caso, como estamos trabajando con integrales indefinidas, donde no tenemos los límites de integración, entonces no se me puede olvidar nunca sumar la constante. Bien. Entonces, muchachos, el siguiente paso acá, por hacer, lo que nos quedaría aquí por hacer, es aplicar una doble C, ¿ok? O aplicar la división de fracciones, ¿ok? Como una multiplicación cruzada. El procedimiento que a ustedes se les haga más fácil para dividir fracciones. Yo aquí tengo x a la 7 medios entre 7 medios, 2x a la 5 medios entre 5 medios, x a la 3 medios entre 3 medios. Aplicando doble C o aplicando multiplicación cruzada para dividir dos fracciones, porque yo puedo acá este numerador, todo expresarlo entre 1, x a la 7 medios entre 1, entre 7 medios. Es válido, ¿verdad? Vamos a dibujarlo para que lo vean. Tal vez hablándolo no lo ven. Yo puedo aquí decir que esto es igual a x a la 7 medios entre 1. Todo esto entre 7 medios. Si aplico la doble C, bueno, fíjense. Esto me da 2 por x 7 medio en el numerador y en el denominador 7 por 1, 7. Y si aplico multiplicación cruzada, que es el procedimiento que nos enseñaron y que yo recomiendo para dividir dos fracciones, pues también me va a dar exactamente lo mismo. Y con esto finalizamos nuestra integral indefinida. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? ¿Alguna pregunta, algún comentario hasta este momento? A ver, los leo. Ninosca dice que no. Los demás. Andrés, Aniangi. Sebastián dice que no. Luis Barrera dice que no. Entonces, bueno, eso me quedo tranquilo entonces porque me transmiten que se va entendiendo lo que estamos explicando. Como yo estoy seguro y estoy claro de que no es que ya lo aprendimos de a simple vista y ya listo, ya puedo integrar cualquier ejercicio. No, esto al verlo con más calma y más detenidamente es que uno lo va asimilando de mejor manera y haciendo ejercicio. ¿Ok? Nada hacemos recibiendo esta clase y no practicando nunca, y mucho menos 2 semanas y no hacemos nada, llegamos a enero, no me acuerdo absolutamente nada. Entonces, bueno, estas vacaciones son entre comillas, porque realmente si no practicamos nada en estas 2 semanas, bueno, es peor que no, qué sé yo, que no haber visto esta clase. Lo más recomendable es practicar, ¿ok? Practicar haciendo ejercicio. Comenzando en áreas prepas, van a ver la carpeta de integración, donde van a encontrar, bueno, muchos ejercicios integrales. Les recomiendo que por favor comiencen con unas guías que están allí publicadas del profesor Rolando Montaño, que son excelentes guías para trabajar este tipo de integrales que son antiderivadas, ¿ok? Por favor, bueno,
Vayan a esas guías y practiquen con esas guías. Hay excelentes ejercicios para practicar. Bueno, muchachos, fíjense entonces que en este ejemplo nos planteaban allí la integral de un producto notable, un binomio al cuadrado que multiplica una raíz cuadrada de x. Imagínense ustedes que este ejercicio esté planteado de la siguiente forma. Integral de x más 2 a la 6 raíz cuadrada de x. Un ejemplo nada más. Y resulta que se les pide integrar esta función. Pues, con lo que hemos visto, el primer paso sería resolver este producto notable, que un binomio y elevado a la 6, que sabemos que resolver y trabajar este producto notable, bueno, es bastante, no digamos complejo, pero sí nos va a llevar un tiempo importante y estar muy pendiente de no equivocarnos. Entonces, bueno, imagínense ustedes el trabajo que daría el hacer este tipo de integrales, ¿verdad? Imagínense ustedes que esto no sea elevado a la 6, sino que sea, qué sé yo, elevado a la 25, número que se me ocurre. Bueno, peor aún, ¿verdad? Peor aún. El primer paso, por lo que hemos aprendido esta noche, sería ¿cuál? Bueno, aplicar este producto notable elevado. Imagínense, este binomio aquí elevado a la 25. Bueno, imagínense ustedes allí. Creo que, bueno, tendremos que utilizar 3 líneas del cuaderno y a lo mejor nos quedamos cortos para poder resolver este ejercicio. Por lo cual, muchachos, acá entonces empezamos a ver los métodos de integración que no es nada más nada menos que para facilitarnos el cálculo. Métodos para facilitarnos el cálculo de integrales. ¿Ok? Vamos entonces a ver el primer método de integración. Hasta ahora, todo lo que vimos hasta ahora, hasta este ejemplo, son lo que llamamos antiderivadas. ¿Ok? Llegar de la función derivada a la función original. Antiderivada. Sin ningún método de integración. Si el ejercicio les dice, realice las siguientes derivadas sin utilizar ningún método de integración, es justamente lo que hemos trabajado hasta ahora. Aplicar productos notables, aplicar distributivas, ¿ok? Ejemplo 1, 2 y 3, esos procedimientos. También les puede decir, realice la siguiente integral como antiderivada o integra las siguientes funciones mediante uso de la antiderivada. Es lo mismo que les quiere decir cuando le dice sin aplicar ningún método de integración. ¿Ok? Bueno, fíjense que antes de continuar con el primer método de integración que vamos a estudiar esta noche, sí quisiera que, bueno, que pongamos a prueba la teoría, lo que les acabo de comentar. ¿Será cierto entonces que si yo, esta función que está aquí, que me dio como resultado, será cierto que si yo la derivo, me da igual lo que tengo aquí en el integrando? Bien sea, bueno, acá no, porque tengo un producto notable, pero vamos a llegar hasta acá, cuando ya este producto notable lo trabajamos y aplicamos la distributiva. ¿Será que si yo este resultado lo derivo, llego a esto? ¿Será cierto eso? Que es la teoría que me explicaron. Bueno, vamos a poner a prueba eso. Vamos a ver si eso es verdad. Yo aquí tengo entonces, vamos a esta función que está aquí, vamos a reescribirla de la siguiente manera. 2 sobre 7 que multiplica x a la 7 medio, ¿verdad? Más 4 quinto que multiplica x a la 5 medio, más 2 tercios que multiplica x a la 3 medio. Ok, vamos entonces a derivar esa función. Aniñe me dice que debería. Sí, debería. Porque es la teoría, ¿no? Lo que le acabo de comentar. Bueno, vamos a ver si es verdad. Tengo aquí entonces 2 séptimos que va a multiplicar a 7 medios
porque, bueno, este exponente vas a multiplicar aquí la x, 7 medios, y sería entonces aquí 7 medios menos 1, ¿cierto? Cuando estoy derivando sería 7 medios menos 1, que esto es igual entonces a, aquí sería 7 menos 2, 7 menos 2, 5, entre 2, 5 medios, muchachos. Entonces sería e por x a la 5 medios. Me disculpen de nuevo los garabatos. Escribir con el mouse es complicado. Más 4 quintos, que multiplica ¿qué cosa? Este 5 medios que está aquí como un exponente, vas a multiplicar la x, 5 medios, que multiplica x, 5 medios menos 1 es 3 medios, ¿correcto? Bueno, 5 medios es 2,5, y si de 2,5 le resto 1, quedaría 1,5, y 1,5 es decir, 3 medios. Estoy derivando. Más 2 tercios, que multiplica a x, perdón, que multiplica a 3 medios, ¿verdad? Porque ese 3 medios que está aquí en el exponente pasa a multiplicar aquí, entonces sería que multiplica a 3 medios, ¿ok? Que multiplica a x, 3 medios menos 1, quedaría 1 medio. Vamos a corroborar. 3 medios, 1,5. Si a 1,5 le quito 1, quedaría 0,5. Y 0,5 es 1 medio. Simplificamos esto, muchachos. 2 entre 2, 1. 7 entre 7, 1. Que queda x a la 5 medio. 5 entre 5, 1. 4 entre 2 es 2. Entonces queda más 2 x a la 3 medio. Más, aquí tengo, esto es un 3, ¿verdad? Sí, esto es un 3. Aquí tengo, bueno, fíjense, 3 entre 3 y 2 entre 2. Queda 1 que multiplica x a la 1 medio. Por supuesto, fíjense muchachos que se cumple que este resultado que está aquí es exactamente igual que este resultado que está aquí. Entonces, se cumple lo que les comento, que estamos trabajando con antiderivadas. Estamos llegando de la función derivada a la función original, ¿sí? ¿Ok? Juan, ¿cómo estás, Juan? Buenas noches. Sí, tranquilo, no hay problema. Como le comenté ahorita hace un ratico a David, que me preguntó, mi intención es terminar la clase y publicarla de una vez, ¿ok? Dije varios comentarios importantes al principio y lo puedes ver por YouTube más tarde. O al finalizar la clase también los puedo repetir sin problema. Entonces, bueno, con este ejemplo o con esta demostración, lo que quise fue justamente eso, ¿no? Demostrarles lo que la teoría nos indica de lo que sería una integral indefinida, de lo que estamos haciendo en este proceso de integrar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? Este ejemplo, bueno, esta demostración creo que ha sido más fácil aplicarla en el primer ejemplo o en el segundo ejemplo, pero no quería seguir avanzando sin aplicar, sin haberles demostrado por lo menos un ejemplo de lo que indica la teoría realmente es cierto. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Quién me dice por el chat? Ok. Entonces, bueno, les comentaba hace un momento que vamos entonces a empezar a ver los métodos de integración, ¿verdad? Que, bueno, lo que hace es que nos facilita el cálculo de integrales. ¿Ok? Entonces, fíjense. Acá comenzamos el primer método de integración, que el método lo llamamos cambio de variable.
Fíjense el integral que está acá, este ejemplo 4. Fíjense el integral. 9 que multiplica x al cuadrado más 3x más 5 a la 8 entre 2x más 3. A ver, si esto no lo resolvemos por un método de integración, que es este que vamos a ver ahorita, que es el cambio de variable, muchachos, lo que deberíamos hacer es elevar este trinomio a la 8, luego multiplicarlo por propiedad distributiva por 2x más 3. El 9, bueno, podemos sacarlo como una constante, pero imagínense hacer ese procedimiento. Bastante engorroso, ¿cierto? Entonces, pues lo más recomendable, y por eso es que surgen los métodos de integración. Acá vamos a hacer un cambio de variable para valernos ese cambio de variable y poder facilitarnos el cálculo de la integral. A ver, aquí digamos que la pregunta de la milocha en este tipo de ejercicio es ¿qué cambio de variable voy a hacer? ¿Ok? Yo aquí voy a definir que u va a ser igual a algo, este es el cambio de variable, voy a definir que u va a ser igual a algo, pero ¿a qué algo, no? Voy yo a elegir allí, porque eso ya es algo personal, es criterio propio. Ese cambio de variable yo lo voy a hacer, es mi criterio. Por supuesto que en un ejercicio que existan dos diferentes o tres diferentes opciones a hacer un cambio de variable, es muy poco probable. Siempre hay una sola opción de hacer cambio de variable y es el que debemos elegir, pero el el saber identificar cuál va a ser ese cambio de variable, eso, muchachos, depende de la práctica. ¿Ok? Y yo les confieso que, que para esto no hay un método o procedimiento que yo les pueda explicar, mira, esto es así y va a ser así para todas las integrales. No. ¿Ok? Esto cambia dependiendo de las integrales. Y bueno, yo puedo todavía, y eso que, bueno, he visto bastante integrales, pero se me puede presentar una integral que tengo que verla, analizarla y comenzar a hacerla. O sea, con esto les quiero decir que el truco acá, muchachos, es practicar, estudiar y hacer bastante integrales. Ese es el truco. ¿Ok? Aquí no hay nada, aquí no hay ninguna fórmula secreta. Aquí la fórmula es integrar y bastante. Es lo que nos da la práctica y podemos entonces ya visualizar la función y saber cómo vamos a trabajarla. Entonces, fíjense. Aquí, digamos, la recomendación que les puedo dar es siempre elige como cambio de variable aquella función que tú al derivarla, ¿ok? Te dé como resultado otra función que tienes en el integrando. ¿Ok? Repito, siempre escoge, o es mi recomendación, siempre trata de escoger como cambio de variable aquella función que cuando tú la derives, ¿ok? Obtengas la otra parte del integrando que te falta. Fíjense que yo aquí elijo como u, o defino que u va a ser x al cuadrado más 3x más 5. De u de x, aquí estoy derivando la función u con respecto a x, es 2x más 3. Y fíjense que 2x más 3 es justamente lo que tenemos acá, que es la otra parte de la función que tengo. Entonces, eso es justamente lo que debemos tomar en cuenta. Eso es justamente lo que debemos hacer. ¿Ok? Yo defino mi cambio de variable a aquella función que al derivarla, el resultado de la derivada sea la otra parte de la función que tengo en el integrando. O tal vez no me va a dar directamente como aquí, que fíjense que me dio directo. Yo derivo esto, x al cuadrado más 3x más 5, la derivo, es 2x más 3, es justamente lo que tenemos aquí, idéntico. Pero en otros casos, bueno, podemos llegar a eso aplicando operaciones algebraicas, mecanismos algebraicos. Ya lo vamos a ver. Entonces, creo que la recomendación aquí y la clave, lo que pueden llevarse como un tips es, mi cambio de variable va a surgir de definir aquella función que al derivarla, el resultado de esa derivada sea lo otro que tengo en mi integrante, la otra función que tengo en mi integrante, sea igual o que yo con mecanismo algebraico pueda llegar a eso. ¿Ok?
Entonces fíjense que en este caso no hace falta hacer ningún mecanismo algebraico, porque de una vez cuando yo agarro aquí y derivo esta función u, que es x al cuadrado más 3x más 5, es esto que está aquí, fíjense que de una vez llegué a 2x más 3, que es lo que tengo acá. Lo que hago ahora es que este de x, que está dividiendo aquí a du, lo paso al segundo miembro multiplicando, y me queda entonces que du es igual a 2x más 3 de x. ¿Ok? Entonces ahora voy a sustituir en mi integral. Tengo integral de 9, pues x al cuadrado más 3x más 5. Esto ya definimos que esto es igual a u, lo cual tendría entonces u a la 8. Y 2x más 3 de x, fíjense acá, 2x más 3 de x es du. Aquí está, du. No se me puede quedar nada por fuera de mi integrando que no lo tome en cuenta en mi cambio de variable. No se me puede quedar nada. Este 9, pues no lo tomo en cuenta en mi cambio de variable porque es una constante. Yo lo puedo haber sacado desde un principio para acá afuera y no pasa nada. Pero fíjense que todo lo que está dentro de mi integrando lo tomé en cuenta en mi cambio de variable. Absolutamente todo. Hasta la de x, pues, la tomé aquí. Fíjense, 2x más 3 de x, 2x más 3 de x es igual a du. Es igual a du. Aquí está. ¿Ok? Entonces, fíjense que ahora sí podemos integrar esa función porque lo que tengo aquí es u a la 8. Y por supuesto que, bueno, el 9 sale como una constante. La integral de u a la 8 es u a la 9 sobre 9 más constante. 9 entre 9 se simplifica, queda u a la 9 más constante. Y devuelvo el cambio de variable, porque yo sé que u es x al cuadrado más 3x más 5. Y fíjense, u es igual a x al cuadrado más 3x más 5. Fíjense ustedes, muchachos, lo importante, lo vital, oye, lo útil que nos resulta este método de integración que estamos aprendiendo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con el ejemplo número 4? Ninguna pregunta, muchachos. Podemos continuar entonces. A ver, los leo. Nino que nada más contestó por acá y esto es viejo, creo. Anthony dice que no. ¿Quién más? Juan Torres creo que así salió de la conferencia. Paola Lorenzo, los demás. Voy entonces con, ajá, Aniangi tiene una duda. Ok, Aniangi, vamos a habilitarte tu micrófono para que puedas comentar la duda. Ajá. Una pregunta. Cuando hacemos la derivada del cambio de variable, siempre tenemos que procurar que quede igual al otro componente que tiene El la integral, integrando. ¿no? Correcto, O- sí. Ok, Esa es vale. nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Y O tal sea, no. vez, Ujú. y tal vez no nos va a quedar igual, porque por supuesto que en todas las integrales no nos va a quedar exactamente igual como ahorita lo que acabamos de ver. Pero sí podemos hacer lo que yo le llamo mecanismos algebraicos, ¿ok? Para llegar a eso. O sea, que si el cambio de variable que elegimos no logramos, o sea, la derivada del cambio de variable que elegimos no logramos que nos dé igual al otro componente, no podemos usarlo, ¿no? Si por nada del mundo nos va a dar igual que el otro componente, como tú le llamas, no podemos usarlo. No es el cambio de variable ideal. Probamos con Ok, otro. ok, vale. ¿Ok? Gracias. Justamente esa es la recomendación. Tal cual. Excelente. Gracias a ti. Fíjense, vamos con el ejemplo 5. Tengo 3x entre x al cuadrado menos 1 de x. Acá, si yo elijo como cambio de variable 3x, bueno, de una vez vamos a comentar que ese 3 puede salir como constante del integral. O sea, yo puedo esto definirlo como 3 que multiplica la integral de x sobre x al cuadrado menos 1 de x. De una vez.
¿Ok? Veamos, esto no lo entiendo ni yo lo que escribí aquí. Vamos a... Mucho mejor. Entonces, si yo planteo acá como cambio variable u igual a x, y estoy planteando que el cambio variable va a ser, o sea, x, que es lo que está en el numerador, oye, yo la derivada de esta función, o sea, de u de x, sería igual a 1. Y llegar de 1 a x al cuadrado menos 1, que es lo otro que tenemos acá en el denominador, al otro componente, como lo llama Aniangi, pues es imposible. ¿Ok? Por lo cual decimos, no, ya va, esto no lo veo, aquí es algo raro, vamos a plantear entonces otro cambio de variable. Justamente lo que le comentaba ahorita. Fíjense, planteamos este cambio de variable. U es igual a x al cuadrado menos 1. Entonces, viéndolo de esta forma, ¿ok? Sin haber sacado el 3. Ahorita saqué el 3 como una constante para que vieran el primer cambio de variable que pudimos haber hecho, pero vemos que no nos sirve de nada. Entonces, bueno, vamos a seguirlo viendo así, como lo estamos viendo ahorita, con el 3 en el integrando. Entonces, planteo como cambio de variable x al cuadrado menos 1. Entonces, de u de x, la derivada de esta integral, aquí fíjense lo importante que es conocer la notación. Por eso es que les hice un poquito de hincapié en aquel momento de aprenderse la notación. Y fíjense que es una d, no es un delta, porque no es una integral, no es una derivada parcial. Seguramente Aniangi se dio cuenta, ¿no? Aquí estamos trabajando una derivada de una función de una variable, por lo cual fíjense que la notación es una d. Entonces, la derivada aquí de esta función u es 2x. 2x. Fíjense acá que lo que tenemos que el numerador es 3x, no es 2x. O sea, no me da igual. Pero bueno, vamos a ver qué podemos hacer. A ver si con procedimientos algebraicos podemos llegar a ese 3x. El de x que está acá dividiendo lo pasé por acá multiplicando. Fíjense que me da entonces de u es igual a 2x de x. Se parece bastante. Miren, 3x de x. Y aquí me están los 2x de x. Todavía no es lo mismo. Bueno, este 2 lo voy a pasar dividiendo el primer miembro. Me queda de u sobre 2 igual a x de x. Y fíjense, si yo, como lo hice en un momento aquí en principio, agarré y saqué el 3 como una constante, pues ya llegué a lo que quería llegar. Ok, lástima que lo borré, vamos a volverlo a plantear. 3 que multiplica a x al cuadrado menos 1 de x. Pues si yo hago esto de primero, ya al hacer esto, ya llegué a lo que quería llegar, porque ahora aquí tengo x de x, aquí está, x de x. Y x al cuadrado menos 1 es u. Listo. Ya llegué a lo que quería llegar. Pero fíjense que yo aquí, en lo que coloqué en la presentación, pues no saqué ese 3 como constante. Y ahorita lo vamos a ver de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que hice? Y esto es una recomendación, un tips, que es válido. Yo puedo multiplicar ambos miembros de esta ecuación, porque al fin y al cabo esto es una ecuación, por 3. Y al hacer eso, entonces me queda 3 que multiplica aquí el primer miembro y 3 que multiplica el segundo miembro. Y haciendo esto, llego entonces al 3x de x, que es justamente lo que yo quería llegar aquí. 3x de x. ¿Qué es lo que hice? Multipliqué por 3 ambos miembros de esta ecuación. Sustituyo en la integral. Entonces, integral de 1 sobre u. ¿Por qué 1 sobre u? Porque, bueno, si aquí al cuadrado menos 1 que está en el denominador es u, entonces esto es decir 1 sobre u. Y 3x de x está acá. 3x de x es igual a 3 medios de u. Acá está. 3 medios de u. Multiplico 3 por 1, 2 por u. 3 medios de u de u. El 3 medios sale como constante. 3 medios integral de 1 sobre u de u. Y en este caso, bueno, fíjense que la integral de 1 sobre u, ¿ok? Sería el logaritmo neperiano del valor absoluto de u más constante.
Aquí la variable que estoy integrando, fíjense que es u. Me lo dice aquí, du. Regreso al cambio variable. Si u es igual a x al cuadrado menos 1, entonces esto es igual a 3 medios, la variable primero, el valor absoluto, de x al cuadrado menos 1 más constante. ¿Ok? Ahora bien, se preguntarán, ajá, Gustavo, y si entonces hubiésemos hecho esto sacando el 3 como constante, como lo planteamos acá, nos tiene que dar lo mismo, muchachos, fíjense. Solamente que no haría, o sea, trabajaría con mi cambio de variable hasta acá, porque ya no me haría falta lo demás. Y fíjense, tengo aquí x de x es de u sobre 2. Y x al cuadrado menos 1 es u. Entonces, esto lo reescribo de la siguiente manera. 3 integral de 1 sobre u por x de x, que es du sobre 2. Importante que, por supuesto, si estoy trabajando ahora con un cambio de variable y la variable a integrar es u, obligatoriamente aquí me tiene que dar esto de u. Obligatoriamente. O sea, lo que me refiero es que lo que me indica qué variable voy a integrar tiene que ser igual al cambio de variable que estoy haciendo. Si estoy haciendo aquí un cambio de variable u igual a tanto, por supuesto esto tiene que estar aquí de u. Si es m, esto sería de m. ¿Ok? Todo esto surge del estudio de cambio de variable, ¿no? Bueno, entonces aquí este 2, que está como un cociente acá, como un denominador, pasaría como una constante, saldría de como una constante acá, también el denominador, que haría 3 medios, integral de 1 sobre u de u. Y fíjense que es lo mismo. Esto es 3 medios del logaritmo neperiano de u, valor absoluto de u, más constante. Devuelvo el cambio de variable y termino acá. ¿Ok? Fíjense que los caminos, o sea, no hay un solo camino para llegar al resultado. Hay varios caminos y por supuesto que depende de el que esté haciendo el ejercicio. ¿Ok? De cada uno de nosotros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver. ¿Alguna pregunta, muchachos? Vamos bien entonces. El último ejemplo, el ejemplo número 6, planteamos acá una integral 3x más 6 entre raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8x más 3. Aquí el cambio de variable que yo propongo hacer es la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8x más 3. ¿Ok? Derivo esto de u de x, 4x más 8, entre 2 raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8x más 3. Es la derivada de esta función. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Viendo esto así. Fíjense. El denominador se parece muchísimo. 2x al cuadrado más 8x más 3. Raíz cuadrada. Excelente. Pero el numerador no. O sea, se parece, pero todavía no es lo mismo. Fíjense, tengo 4x más 8 y tengo que llegar es a 3x más 6. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo hacer? Vamos a sacar factor común en el numerador 4. ¿Ok? Ok. Factor común en el numerador 4. Eso me ayuda a también simplificar ese 4, porque 4 entre 2, 2. Y ese 2 que tenía aquí en el denominador se simplifica. Me queda entonces 2x más 2, 2 que multiplica x más 2 entre la raíz cuadrada. Comparo de nuevo con lo que debo llegar. Comparo de nuevo con lo que debo llegar. O sea, comparo con esto. A ver, veo. Denominador, perfecto. Numerador. Bueno, si yo multiplico esto, me da 2x más 4. Oye, todavía no me da igual.
o ya no me da igual. Pero bueno, puedo seguir trabajando esta expresión. El de X lo pasé a multiplicar al segundo miembro. Aquí está, fíjense. Aquí está. Ok. Y el 2 que está en el numerador, lo pasé a dividir al primer miembro. Está multiplicando aquí, lo pasé a dividir. Aquí está. Comparo de nuevo. Denominador, excelente. Numerador, x más 2. Aquí tengo x más 6. Me doy cuenta que si multiplico ambos miembros por 3, 3 por x más 2 es 3x más 6. Entonces, si multiplico ambos miembros por 3, sí llego a lo que quiero llegar. Entonces, hago eso, multiplico ambos miembros de esta ecuación por 3, quedaría entonces 3 medios de u igual a 3 por x, 3x, 3 por 2, 6 positivo, que es lo que quiero llegar hasta acá, entre la raíz cuadrada, que es lo que tengo aquí en el denominador. Todos los componentes, todas las partes, todas las funciones que están en mi integrando, ¿están involucradas en el cambio de variable? Sí. Por lo tanto, el cambio de variable está planteado de forma correcta y puedo continuar con el ejercicio. Entonces, fíjense aquí, muchachos. 3x más 6 entre raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8x más 3 de x es justamente todo mi integrando aquí. Mi integrando completico. Es igual a 3 de u sobre 2. Aquí está. 3 medios de u. Pues fíjense que este 3 medios es una constante. Sale del integrando. 3 medios integral de u. Y la integral de du es u. Entonces queda esto 3 medios por u más constante. ¿Y quién es u? Pues u es igual a la raíz cuadrada de 2x al cuadrado más 8x más 3. Devuelvo el cambio variable y me quedaría de esa forma. Fíjense, aquí ven dos cosas. Uno, lo importante del cambio variable. Y dos, muchachos, que no necesariamente cuando planteamos el cambio variable, al hacer la derivada de esa función, me da exactamente lo mismo que yo quiero que me dé para completar mi cambio variable. ¿Ok? Para tomar en cuenta todas las funciones que están en mi integrando. No. Yo con procedimientos algebraicos, matemáticos, aritméticos, puedo llegar a eso. Y si puedo llegar, perfecto. Lo estoy haciendo bien. Si no puedo llegar por nada del mundo, pues no. Estoy planteando mal el cambio variable. Voy a plantear otro. ¿Ok? ¿Cómo se ve esto? Con la práctica. No hay ninguna fórmula secreta de que, mira, velo así o velo así. No. Con la práctica. Con la práctica. ¿Ok? ¿Que se puede plantear otro cambio variable y también es válido? Sí, claro que sí. Aquí en este ejercicio se puede plantear otro cambio variable y también es válido. Pues se lo pudiera dejar a ustedes de tarea para su estudio. ¿Cuál otro cambio variable podemos plantear aquí? Y también es válido. Lo dejo para su estudio. ¿Alguna pregunta con este ejercicio, muchachos? Entonces, bueno, con este ejercicio, con este ejemplo, finalizamos la presentación. Aquí hay otra lámina, ¿ok? Pero esta lámina es un cronograma de semestres anteriores, del semestre antepasado, si no me equivoco. Así que a esta lámina háganle caso omiso, ¿ok? No le paren a esta lámina para nada. Yo luego les haré un cronograma que sí aplica para nosotros y se lo estaré publicando por G Arias Prepa. Quiere decir que nuestra última lámina como tal es esta que está acá. Entonces, bien, muchachos, con esto entonces finalizamos la grabación para lo que va más tarde, que espero poder hacerlo al canal de YouTube. Muchísimas gracias a aquellos estudiantes que vieron la grabación y que están siempre el día con la preparaduría. Muchas gracias, muchachos. Les deseo lo mejor en estas semanas, en estas pequeñas vacaciones decembrinas. Les deseo feliz Navidad. Estoy pendiente del correo,
¿ok? Y me quedo un ratico con los estudiantes que estaban por acá por Zoom. Sí, profesor, muchísimas gracias por el interés. Estamos en contacto.